Bienvenidos a Comunicando Psicología, un espacio de salud mental donde disfrutamos un momento particular con especialistas que tienen que ver con todo este tema de la salud mental, la salud física, que todo se une finalmente. Y para mí es un gusto poder conectar con todos ustedes, nuestros seguidores, nuestros televidentes, que cada día están tan prestos y tan enfocados en de verdad asumir y sobre todo aprender. Yo siempre que tengo un invitado, sobre todo de la talla del que tenemos hoy, vengo muy preparada para aprender. Él es Hernán Toro, es neurocientífico, grafólogo, un hombre que ha trabajado mucho en Latinoamérica, todo ese tema de la grafología, ahorita que nos cuente un poquito también acerca de esto. Y pues también comentarles que el tema que vamos a tratar con él es el cerebro y las emociones. Y sabemos que el cerebro es un órgano muy importante porque controla los movimientos más simples hasta los más complejos. Pero hoy aprendemos con Hernán, así que lo saludamos. Gracias por estar con nosotros. Hola Sandra, no, para mí es un placer estar contigo y de verdad que es demasiado valioso poder colaborar. Muy bien, no es mentira. Mira, por aquí yo ya tengo todos mis apuntes, además que me gusta ir tomando nota. Porque la idea es aprender. Y decía hace un momento, el cerebro es un órgano muy importante, está en el movimiento del dedo, en los pensamientos, bueno, no sé, tiene muchas funciones, pero tú me decías ahorita antes de entrar al aire algo que me dejó como pensando, y es que, o sea, realmente el cerebro no produce las emociones. No produce las emociones. El cerebro construye una serie de sustancias que identifican y metabolizan la emoción. Pero las emociones, visto desde el parámetro científico, las construye el ser. O sea, esa parte que nosotros a nivel humano tenemos intangible y que desde allí construimos todo lo que es la conexión con otros seres vistos desde el plano humano y vistos desde lo natural, y que a su vez es el que nos permite percibir e identificar. O sea, lo que hace es trabajar en el procesamiento de las emociones. Exacto. Pero no es que las produzca. No es el que las produce. Okay. En un alto porcentaje, a ver, las emociones están diferenciadas en emociones primarias, emociones secundarias y emociones por reacción, ¿vale? En las primarias es básicamente el efecto sensorial que identifica el cuerpo cuando se presenta un evento. Entonces, el cerebro procesa todo ese efecto y las hace físicas, y por eso, cuando nosotros generamos un contexto de alegría, en el rostro se gesticula, y cuando generamos efectos de tristeza también. Ahora que hablabas del cerebro, el cerebro es el encargado de absolutamente todo el efecto funcional del cuerpo. Incluso una de las cosas que mucha gente desconoce es que nosotros siempre, o se ha creído, de que nosotros nos alimentamos para el estómago. ¿Sí? Eso es falso. Para llenar ese vacío que normalmente se presenta ahí en el estómago, ¡ay, tengo hambre!, y satisfacer esa necesidad. Exactamente, no. Realmente nosotros nos alimentamos para el cerebro y utilizamos los órganos para generar el parámetro sistemático de todo lo relacionado con la digestión y la absorción de los nutrientes. Pero finalmente lo que terminamos haciendo es alimentando al cerebro para que el cerebro a su vez construya unos efectos a nivel físico, donde nos presta la característica de energía, el factor nutricional y la distribución de todo lo que son las sustancias. Mira qué tan importante la alimentación, y ya en otros espacios hemos hablado también de esto, de lo importante que es alimentarnos bien, porque igual incide también en la salud mental. Y incide demasiado en las emociones. Y en las emociones. Se debe tener en cuenta, Sandra, que un alto porcentaje de la forma en cómo nosotros nos alimentamos y generamos parámetros de entorno, el cerebro le da la capacidad de discernir los estados de ánimo. Y desde allí se generan parámetros estructurales de la emoción. Un ejemplo, una persona con unos efectos alimenticios bajos, por no llamarlo mal alimentado, es una persona que difícilmente va a construir dopaminas y serotoninas para generar efectos de alegría o de felicidad. Es decir, una persona que se enfrente a una emoción, porque ya lo estabas describiendo también ahorita, tenemos unas emociones básicas, sí, que son esa tristeza, la alegría, la ira, el miedo.
la sorpresa también. El impacto. Es cierto, el impacto también podría decirse que es una de esas emociones primarias. Aparecen y surgen en el ser humano de acuerdo a eventos, a cosas que ocurren, y esa emoción suele manifestarse de manera puntual, y así como llega parece que luego se va rápidamente, esa emoción primaria. Sí. Estás explicando que esa alimentación que nutre también ese cerebro hace que puede que la forma como enfrentemos esa emoción la hagamos de una manera más... Tenga mayor o menor capacidad. Eso, tenga mayor impacto o menor. Sí. Y influye también entonces en nuestro autocontrol. Sí, claro. Voy a poner un ejemplo, digámoslo, muy común. La gente cuando se siente triste o manifiesta estar triste, que básicamente puede ser un contexto de situaciones, creen y le hacen creer al cerebro, visto desde la mente, que el dulce le sube el estado de ánimo. Pero metabólicamente realmente lo que hace es que incrementa las cargas de glucosa y llega de mejor manera al oxígeno. Pero si se excede, se convierte en un factor funcional para la ansiedad. Es desde allí, desde donde distorsionamos lo que son los conceptos de reacción al cerebro. Los excesos son malos, las ausencias. Entonces, en el momento en el que nosotros nos alimentamos, si nosotros y las personas que tienen características de salud mental limitadas, porque utilizamos este tipo de términos porque es difícil dar un concepto o generar un lineamiento clínico funcional de una palabra como la depresión. La palabra depresión se volvió un acto de básicamente comportamientos. Esto no es tan ligero de estructurar. ¿Sí? Y de hecho se utiliza con mucha ligereza. Y se volvió el concepto básico de efectos de comportamientos de bajo control, que científicamente es como realmente se llaman. La depresión es una patología y como tal se tiene que respetar y se tiene que manejar. Entonces no es bueno dar este tipo de información desde los conceptos de una forma ligera, porque tenemos que ser responsables ante todo y con la información. Entonces, para nosotros como profesionales de la línea científica y de la salud, no es coherente utilizar el término simplemente porque se sienta la persona baja de ánimo. Entonces, ¿qué ocurre? Exacto. Que cuando una persona... Es muy distinto. Cuando una persona está en estados de alteración emocional en negativo, la persona induce el proceso. Entonces, por eso se pierde el apetito. La emoción negativa es la que le está diciendo por medio del proceso mental al cerebro que no necesita alimentarse para que el cortisol, que es una sustancia que produce el mismo cerebro en negativo, dé pie a estar en parámetros de comportamiento bajos. Entonces es desde allí, desde donde nosotros en el contexto de la emoción tenemos que ser muy cuidadosos en cómo las llamamos, cómo las tratamos y cómo las dejamos, porque hay personas que se quedan viviendo en la emoción y la convierten en un antecedente de pasado, y para el cerebro el pasado no existe, existen las memorias. Entonces es desde allí, desde donde nosotros eternizamos una emoción, y por eso, funcionalmente hablando, el cerebro sufre. Bueno, estás hablando de eternizar una memoria o una emoción. Una emoción. Una emoción. O sea, tenemos una emoción que partió de un evento, como lo decíamos ahora, puntual, y me generó esta emoción. Pero hay personas que persisten en eso, ¿cierto? Cuando una persona se empeña porque no se autorregula, porque esa situación la desborda, porque finalmente se encuentra que eso lo supera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo en el cerebro? ¿O cómo esa persona puede llegar otra vez a estados de calma donde pueda decir, a ver, separemos las cosas y vivamos mejor? Científicamente, medido por los parámetros de incidencia neurocerebral de la Universidad de Stanford, se dice que una reacción de una emoción dura entre 14 segundos y 1.3 minutos. Eso dura una emoción. Súper breve. Es algo súbito. Pero puede ser muy intenso. Pero la intensidad es la que hace que el individuo la replique. Entonces, la emoción primaria dura ese tiempo. Pero la mente, que visto desde la ciencia es el contexto negativo
de la forma en cómo se identifican las cosas, la mente lo vuelve repetitivo. ¿Para qué? Para que en el evento circunstancial las cargas negativas se suban y el individuo a nivel de sustancias construya cortisol o construya efectos de tensión. Entonces, ¿qué ocurre ahí, Sandra? Que la persona genera un evento y me imagino, pues aquí muchos profesionales lo han explicado, la mente y el cerebro están en el mismo lugar, pero no son el mismo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. O sea, la mente es un efecto de línea de reacción que no se puede determinar como un órgano porque es intangible y porque su forma de actuar es circunstancial. Pero la mente te sabotea y el cerebro le termina creyendo a la mente porque la mente se disfraza de pensamiento. Así lo ve la ciencia. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Que se genera la situación. Un ejemplo, tuve una situación en negativo, esa situación en negativo me carga, pero mentalmente yo la sigo aumentando. Y si tengo efectos de control bajos, entonces la asocio. Es que a mí nada me sale bien. O sea, a ti no te está saliendo nada bien en este momento, pero no significa que en el futuro vaya a pasar. Y lo que ya hiciste atrás es un evento del que debiste haber aprendido. Claro, fue una cosa puntual de la que hay que aprender y no llevarla a todos los escenarios. Pero, ¿qué viene a jugar entonces aquí? En ese tipo de creencias con las que hemos crecido, la forma también como nos han educado, lo que hemos escuchado en nuestra familia, en nuestros entornos más inmediatos, que se van grabando en el cerebro y parece que ya nos generalizamos, y ahí es cuando vienen todos esos sesgos cognitivos en los que todo nada, es que es cierto, eso que estás diciendo lo llevamos a todas las situaciones de la vida. Visto desde la ciencia se determina como placas de carga neurofuncionales. ¿Listo? Para nosotros como neurocientíficos, el antecedente de estructura de un pensamiento y el antecedente neurofuncional de la reacción mental en el cerebro, cuando medimos los lineamientos neuronales, iluminan diferente, porque el cerebro, cuando hace la conexión, ilumina más el de la mujer que el del hombre, como lo hemos visto en otras ocasiones, pero orgánicamente el cerebro ilumina. En un estudio que se hizo en el 2017, se logró identificar que cuando el ser humano genera parámetros neurológicos por reacción con incidencia de la memoria, si el recuerdo es en positivo, voy a hablarlo como de cargas de luminosidad para hacerme entender, sí, la forma en cómo brilla el cerebro es más alta. Pero cuando es el antecedente negativo, brilla en parches. Entonces, visto desde el mapa general, a nivel neurofuncional, es como si se presentaran vacíos. Esos vacíos, cuando se va a medir la conexión neuronal, Sandra, son las emociones negativas. Entonces el cerebro, visto desde la ciencia, a nivel de las estructuras, se ven como placas. Entonces son baches que el ser humano, y dicho y visto por muchos científicos en Europa, construimos el evento de la circunstancia. Es decisión de nosotros como humanos saber si caer en ese bache dura un segundo o se vuelve un abismo negro que te puede durar toda la vida. Bien interesante lo que está diciendo Hernán Toro, nuestro invitado hoy a Comunicando Psicología, con quien estamos hablando del cerebro y las emociones. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos avanzando en Comunicando Psicología, hoy con un gran invitado, Hernán Toro, neurocientífico, grafólogo, y les tengo eso pendiente. Mejor dicho, para que no se nos pase, quiero que muy brevemente nos digas
¿Qué es eso de la grafología? Te dedicas a eso para que retomemos ese tema tan interesante que tratamos hoy del cerebro y las emociones, que finalmente yo creo que también se encuentra. Sí. ¿Cierto? La realidad es que sí. Mira, Sandra, hay que tener claridad entre lo que es grafología pericial o grafología comportamental, que en el área de la psicología se utiliza como una cierta herramienta, pero la grafología científica es la forma en cómo nosotros desde el cerebro identificamos las características del individuo, porque nosotros realmente no escribimos en rayas, escribimos en puntos. Y esos puntos son los que el cerebro determina como secuencia y frecuencia. Sí. La secuencia muestra físico, la frecuencia muestra neuroreacción, y ahí es donde van las emociones. Por eso allí se puede identificar cuáles son los estados de reacción de los seres humanos, y debido a los antecedentes y en los efectos de memorias, qué estragos hicieron parámetros funcionales de la emoción en negativo, qué es lo que queda, porque infortunadamente nosotros podemos recordar el evento positivo, pero no generamos lineamiento sensorial, mientras que en el negativo sí. Cuando tú recuerdas una muy buena fiesta, tú tienes el recuerdo, lo vuelves un vivencial del momento y la manifestación de la emoción es baja. Pero cuando tú generas un efecto de recordación en negativo, el cuerpo puede generar evento casi similar al del momento, como la pérdida de un familiar, una incidencia catastrófica o un evento circunstancial que para mí, debido a las condiciones de ese momento, tuvo demasiada carga. Entonces, una pregunta, y ya para que retomemos todo ese tema de emociones que estamos hablando hoy y de cerebro, con el tema de la grafología, eso tiene que ver mucho con la escritura, ¿cierto? ¿Cómo escribimos? No, la grafología como tal lo determina como un evento de medición a nivel de la grafología básica, que incluso se editan talleres de grafología, cursos y todo esto, pero no se puede determinar como ciencia. Es una pseudociencia que funcionalmente se utiliza en algunas herramientas de la psicología. La grafología científica es un parámetro científico de estructura alemana de origen inglés, que sus orígenes son del esquema funcional filosófico platónico. O sea, Platón fue el primer grafólogo que midió a los seres humanos por la forma en cómo le generaban la presión al trazo, y allí lograba identificarse efectos de emoción y efectos de comportamiento. Pero hasta el siglo XV, ya neurofuncionales vistos desde la psiquiatría se dieron cuenta de que los pacientes presentaban determinadas variables de trazo dependiendo de sus esquemas de reacción y la forma en cómo se determinaba la patología. Son dos rangos distintos. Este tema de la grafología también es apasionante, y yo creo que ahí nos daría para hacer otro programa, sino que no podía dejar pasar el que nos explicara, así fuera de una manera breve, algo tan interesante como es esto. Bien, vamos a retomar el tema de cerebro y emociones. Y tú me decías ahorita, está pasando algo también aquí en América Latina, y es algo con el pensamiento colectivo de reacción en masa, ¿cierto? Sí. Es como un movimiento, como una situación, como algo que vivimos aquí desde lo emocionales que somos, tal vez también lo viscerales, cómo vivimos, porque no podemos desconocer que vivimos distinto en Occidente que en Oriente. Total. ¿Sí o no? Es más, mira, realmente es un efecto que se está provocando y que en el último encuentro que se hizo de parámetros funcionales humanos desde la neurofuncionabilidad, se logró identificar que la forma en cómo el cerebro humano funciona en un área no funciona en la otra, y que se necesitan entre 48 y 60 meses para que realmente un ser humano se pueda adaptar a un piso térmico y a una estructura diferencial a la de su base de nacimiento. Es algo muy interesante porque realmente, si lo vemos desde los comportamientos, los latinoamericanos nos caracterizamos por ser personas efusivas, personas que manifestamos, personas que somos cordiales, joviales, y que funcionalmente en ocasiones nos excedemos. O sea, como dicen en Europa, el latino es folclórico. ¿Sí? Los europeos, vistos desde la parte bavárica, son personas parcas,
Alemania, Noruega, pero no es porque funcionalmente sean de comportamientos secos, sino porque son personas que funcionalmente su cerebro y sus estructuras de crianza les dieron la característica de ser pragmáticos y de ser funcionalmente más racionales que emocionales. Van más al grano, nosotros nos adornamos más. Exacto. Si lo miramos en el mundo oriental, el mundo oriental es más místico. Es un mundo más de creencias, más de indulgencias, más de antecedente histórico y de respeto a sus raíces. Infortunadamente, acá en Latinoamérica, nosotros tenemos unas raíces maravillosas, pero sufrimos de efecto de vacíos. Entonces, no las tomamos y infortunadamente es un esquema que sería muy valioso. Entonces, visto acá mismo, en el cono sur, las mismas incidencias del cerebro tienen unas características que son funcionales desde el argentino al colombiano, desde el venezolano al uruguayo. O sea, así se miden los parámetros y la forma en cómo se determina es que entre más cerca estemos del hemisferio centro, entonces se determina norte y sur. Cuando estamos en el paralelo de meridianos, la persona emocionalmente tiene mayor enfoque de demostrar. ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros estamos ahí, cerca. Somos más de demostrar. Exacto. El norteamericano es más de tener. Ok, listo. Entonces, para ellos es muy importante el efecto súbito, o sea, la pasión del momento. Por eso el fútbol americano, por eso la lucha libre, por eso la Coca-Cola. Cosas más intensas. Por eso cosas más de impacto. ¿Sí? Entonces ellos metabolizan la reacción de momento, pero a la hora de manifestar la emoción no encuentran la forma en cómo lo quieren hacer fluir, que es lo que para nosotros, y por eso es algo muy bonito, la mujer colombiana tiene el primer puesto a nivel de neurofuncionabilidad en manifestar estados de emoción. Incluso incide el término de la forma en cómo se expresa. Por eso la dialéctica antioqueña, mal vista y mal, digámoslo así, comercializada en la mujer, tiene una tonalidad de erotismo y de emoción que hace que todos los hombres del mundo se fijen en ellas. Mira. Y no necesariamente tiene que ser la característica física, sino el tono del neuroestímulo que se genera en el oído al cuadrar esa carga melodiosa. Que viéndolo aquí mismo en Colombia, con el respeto que se merecen las mujeres santanderianas, que son maravillosas, no es la misma forma en la que como le dice, hola papacito, como lo dice la santanderiana, que incluso ellos lo dicen. Entonces, esto tiene una incidencia en la emoción. Es la forma en cómo vos puedes influenciar una emoción por efectos de tonalidad auditiva. Entonces, esa carga de emociones tiene incidencia tanto a nivel del comportamiento como a nivel de la neuroreacción. Ok, muy bien. Yo consultando tus redes sociales, que además pues me gusta mucho las publicaciones que haces, y de cara al tema que traíamos hoy de cerebro y emociones, tú dejas unas recomendaciones y quiero que las compartamos hoy aquí, que es cómo entrenar el cerebro en el manejo de esas emociones. O sea, hay cosas simples que podemos hacer. Vamos a comentarlas si te parece. Mira, la primera es que una de las cosas que más ayuda a reaccionar la emoción es el grafo, o sea, el trazo. El trazo. ¿Sí? Entonces, sé que muchas de las personas que están viendo el programa lo van a identificar porque cuando están hablando por teléfono empiezan a hacer rayitas. Ajá. O empiezan a hacer florecitas o empiezan a hacer figuras, ¿sí? Pero hay características de reacción a la emoción súbita que es lo que realmente debemos empezar a parametrizar y debemos tener claro de que hay la forma de controlar, y es que hay ciertas figuras que en el momento son funcionalmente positivas. O sea, hay que hacerlo con intención, ¿cierto? Dependiendo de lo que queramos conseguir, hacer una cosa u otra. Porque yo vi por aquí, concéntrate en tus pensamientos dibujando puntos. Sí. Yo estoy está rumiando un pensamiento en mí, en este momento me está dando algo vueltas en la cabeza, podría ser que yo esté pensando y entonces empiezo a dibujar puntos. Sí, pero tiene una lógica. ¿Y es cuál? Que en el momento en el que tú empiezas a unir puntos, el cerebro, como escribe en puntos, necesita hacer la neuroconductividad. Entonces eso le da la posibilidad de aclarar, o sea, despeja
ese pensamiento. La mente no interviene y el pensamiento se empieza a clarificar. Puede ser que tengamos un pensamiento que nos está ahí dando vueltas, de esos que no son tan buenos, y que nos estamos dando duro. Esa voz interior que nos está diciendo que es que lo que no te va a salir bien. Eso, que esto va a salir mal, o que me acaban de dar un diagnóstico, o sea, que no salió algo muy bien en la ecografía que me hicieron, entonces ya sé, es que seguramente tengo que entonces empezar a hacer esos punticos y luego en ese trazo descubrir que a lo mejor no es tan grave lo que tengo. O sea, como que te despeja la mente. Realmente el cerebro aísla el contexto mental en negativo. Okay. Entonces aclara y le da la posibilidad a que sea el cerebro el que intervenga en el efecto del pensamiento. Listo. Aquí hablamos de pensamientos. Yo vi por aquí también. Cuando quieras entender tus sentimientos, dibuja un autorretrato. Sí. ¿Qué ocurre? Que para nosotros es muy difícil identificarnos a nosotros mismos. Ajá. Cuando a ti te dicen, Sandra, dime 5 cosas positivas tuyas. Claro, Sandra sabe que es cordial, que es una mujer con capacidades intelectuales, que es una persona que es cercana, que tiene sus efectos conocidos. Pero cuando te digo, Sandra, dime los mismos efectos sobre tus características negativas. Hay que pensar más. Sí, soy mal geniada, soy así. Entonces allí lo que se hace es que cuando se quiere generar esa, digámoslo así, esa conectividad, es donde tú empiezas a generar el autorretrato y el cerebro te empieza a mostrar que la forma en la como tú estás actuando no es la forma en cómo te estás viendo y que naturalmente el cerebro a nosotros nos muestra lo que nosotros queremos ver. Definitivamente. Y por aquí tengo, para encontrar una solución a cualquier situación, dibuja olas o círculos. Sí, es el efecto de cómo se genera la neuroreacción. Como nosotros funcionalmente a través de la red neuronal lo que hacemos es conexiones, entonces el cerebro, para generar un efecto de control, lo que hace es que las olas empiezan a tener una forma. Pero dependiendo del estado conductual que la persona esté en esos momentos, las olas van a ser en picos o van a ser, valga la redundancia, en oleaditas. Ajá, entonces, onduladas. Si se hace una ondulación baja, es porque la persona está generando un efecto de reacción de control. Pero cuando hay efectos de reacción en los que nosotros no estamos generando esa conectividad del cerebro con la situación, entonces empezamos a generar picos. Por eso también se puede reflejar, Sandra, en el trazo repetitivo. Y es la persona que empieza a hacer círculos y hace el círculo y lo remarca y lo remarca y lo remarca y lo remarca. Hasta que rompe la hoja. Hasta que la hoja se termina tallando. Sí, sí, sí. Y que si la persona, y es algo que, digamos, muchas personas van a aprender hoy, si el círculo va hacia afuera, la alteración es negativa. Hacia afuera. Pero si el círculo va hacia adentro, en la forma en cómo queda plasmada. Ah, ok. ¿Listo? Sí. Y realmente los círculos siempre deben ir de izquierda a derecha. Deben ir de izquierda a derecha. Sí, si la persona lo hace de derecha a izquierda, la neurofunción vista desde el trazo es porque la persona genera antecedentes de pasado. Muy interesante lo que estamos aprendiendo hoy, pero resulta que se nos acaba el tiempo, Hernán. Sí. ¿Puedes creer esto? Y finalmente yo tenía por aquí, si te sientes indignado, rompe un papel en mil pedazos. Sí. Eso resulta liberador. Desde el lado económico, el papel. Desde el lado real, losa. Y lo hacen los italianos. Ajá. Sí. Si usted tiene la posibilidad y se siente muy cargado, rompa un plato. ¿En serio? Sí. El efecto es muy positivo para el cerebro y por eso la reacción de impulso cuando nosotros estamos malhumorados es que tratamos de tumbar o de golpear para que las cosas se rompan. El cerebro lo hace de una forma adrede, pero desmedida debido a la emoción. Ojo ahora con las personas más neuróticas, que no vayan allá a acabar con la vajilla y con todo lo que se encuentren en el camino. No, tampoco se trata de eso, hay que autorregularse. Es el efecto de autorregulación. O sea, es momentos puntuales que pueden servir para liberarnos. Hernán, yo me quedaría aquí hablando muchísimo más rato contigo. La verdad, para mí es un gusto, un honor tenerte en este espacio de Comunicando Psicología, porque queremos llegar a todas esas personas a través de especialistas como tú en el desarrollo, en sentirnos mejor a nivel mental. Así que gracias, espero que nos acompañen nuevamente en otro espacio y siempre bienvenido. Sandra, siempre estoy para ustedes y qué mejor que poder transmitirle a las personas desde la ciencia una información que él verifica. Perfecto, él es Hernán Toro.
médico, neurocientífico, grafólogo, lo pueden buscar en sus redes sociales. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en Comunicando Psicología. Los invito para que nos acompañen en una nueva emisión. Un abrazo.